Bueno, vamos a dar inicio a las jornadas de hoy. La quinta mesa se denomina El dinero en el pensamiento filosófico, orígenes y perspectivas. Estamos con Alberto Bernabé, que es catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido proyectos de investigación sobre religión griega, especialmente orfismo. Ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, presidente de la Sociedad Española de Lingüística y del Centro de Estudios del Próximo Oriente. Ha impartido cursos y conferencias en instituciones europeas y americanas y es autor de más de 300 publicaciones, entre ellas la edición griega de los fragmentos de poetas épicos arcaicos, publicada en Leipzig en el año 87, y de los fragmentos de órficos. También es autor de traducciones comentadas, como fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito, y de libros como Platón y el orfismo. Estamos también con Remo Bodei, que es profesor emérito de filosofía en la Universidad de Pisa y ha enseñado por un largo tiempo en la Scuola Normale Superiore y en la Universidad de California en Los Ángeles. Estudió y enseñó en varias universidades e instituciones culturales de Europa y América, dedicando sus investigaciones al idealismo clásico alemán, a la teoría de las pasiones, a los modelos de la conciencia y a los problemas de la identidad individual y colectiva. Entre las obras más importantes, traducidas en 15 lenguas, se señalan Geometría de las Pasiones, La forma de lo bello, La filosofía del siglo XX, Las lógicas del delirio, Destinos personales, Pirámides de tiempo, Paisajes sublimes e Imaginar otras vidas, de 2014. Vamos a iniciar con Alberto Bernabé. Recuerden que las preguntas se hacen por escrito y oportunamente se sacará un ujier a recogerlas en los papeles que tienen ustedes. Bien, muchas gracias. Antes que nada, deseo agradecer de corazón al Departamento de Humanidades de la Universidad del Pacífico, así como a las personas de los organizadores de este excelente coloquio, los profesores Jorge Vise y Cesare Del Mastro, por su invitación a participar aquí, por su amable acogida y por su excelente hospitalidad. Para mí es un gran honor y un gran placer estar en compañía de ustedes hoy. Las primeras acuñaciones de moneda en Grecia coinciden en el tiempo con los primeros filósofos presocráticos. Tratándose de un fenómeno tan importante, es lógico que ellos no fueran ajenos a la nueva realidad y la hicieran objeto de sus especulaciones. En la ponencia se pasará revista brevemente a las diferentes maneras en las que el dinero es aludido por los presocráticos, no solo el dinero en forma de moneda, sino también la riqueza en general, porque en ocasiones la expresión es ambigua y no podemos saber si se está aludiendo a una realidad o a otra. Y es que el dinero interesa a los presocráticos de muy diversa manera, desde su consideración como un elemento que puede afectar a la moral y al comportamiento de las personas, así como a su manera de concebir el mundo, en un sentido positivo o negativo, o que puede ser valorado como un componente más o menos importante de la vida, hasta la utilización del dinero como un modelo con el que pueden compararse otras realidades o como una metáfora con la que pueden ser descritas. Vamos a pasar revistas a las referencias de los filósofos presocráticos al dinero o a la riqueza, desde las más triviales, las que se refieren a casos de la vida cotidiana, a las valoraciones morales, en las que se contrapone el dinero a realidades consideradas de mayor valor, como la felicidad o como la sabiduría, hasta las más metafóricas, en que se usa como explicación de realidades más profundas, para terminar con una propuesta moderna, según la cual la acuñación de moneda es el motor del desarrollo de la metafísica, nada menos. Propuesta que trataremos de situar en su justo lugar.
La edición y la numeración de los textos será la habitual de Diels Kranz, es decir, los autores de la clásica edición alemana de nuestros filósofos, por la que casi todo el mundo los cita. Con respecto a un interés totalmente externo por la nueva realidad, conservamos una escueta noticia acerca de Xenófanes, el filósofo y poeta de Colofón del siglo VI a.C., que es el texto número 1. Se limita a decir: o fueron los lidios, es decir, los primeros que acuñaron moneda, como dice Xenófanes. Lamentablemente la noticia se reduce a estas palabras, lo que no nos permite saber ni en qué contexto hace el filósofo mención de tal acontecimiento, ni qué valoración o información suplementaria facilitaría, solo la desnuda constatación de que Xenófanes se refería a esta noticia de que fueron los lidios los primeros en acuñar moneda. La mayor parte de los fragmentos literales que nos han llegado atribuidos al filósofo Demócrito de Abdera del V a.C. son máximas que desarrollan la moral tradicional, más bien utilitaria, dado que defiende que un comportamiento moralmente positivo tiene efectos prácticos, en tanto que propicia una mayor eficacia de las relaciones humanas. Bastantes de estas máximas tienen que ver con el dinero. Su examen nos permitirá reconstruir de forma aproximada el modo de pensar del filósofo sobre esta realidad desde una perspectiva ética. Un puñado de máximas se refieren al buen y al mal uso del dinero. Así, Demócrito señala los beneficios que nadie podría calcular para la convivencia que pueden derivarse de que los ricos presten a los pobres. En el texto número 2 dice: cuando los poderosos se resuelven a prestar dinero a los que no tienen y a socorrerlos y favorecerlos, en ese solo hecho se encierran el compadecerse, el no estar solos, el hacerse compañeros y protegerse mutuamente, el que los conciudadanos sean concordes y otros beneficios que nadie podría calcular. Pero como contrapartida afirma en una comparación que devolver lo prestado debe considerarse lo habitual y no algo meritorio, igual que debe considerarse lo normal ejercer un cargo con justicia en el texto número 3. En otro pasaje, el filósofo da consejos sobre cómo distribuir el dinero entre los hijos y cómo controlar la forma en que lo usan, que debe consistir en que no ganen ni gasten en exceso y que repartan beneficios y gastos como formas de conjurar los riesgos de que se hagan codiciosos o, por el contrario, excesivamente pródigos, es decir, que se vean condenados a lo que nos decían sobre Dante ayer, ¿no? A entrechocarse mutuamente. Bien, hay que distribuir los bienes entre los hijos con la mayor largueza y al tiempo hay que preocuparse porque no hagan ningún despropósito al tenerlos en sus manos. Así se vuelven mucho más ahorrativos con el dinero, a la vez que más deseosos de ganarlo y rivalizan entre ellos. En efecto, si son compartidos, ni los gastos duelen, ni las ganancias alegran en la misma medida que si son de uno solo, sino mucho menos. Próximas a las anteriores son las máximas que determinan las relaciones entre el dinero, la justicia y la felicidad. Así podemos citar, en primer lugar, la recomendación de que debe evitarse el ansia de riquezas porque puede llevar a atentar contra la justicia y, por ende, a delinquir y ser castigado, todo lo cual genera infelicidad. Es el texto número 7. Dice Demócrito, pues el que admira a los que poseen y a los que son tenidos por felices por los demás hombres y ocupa en ellos su atención a toda hora, se ve obligado a hacer continuamente nuevas tentativas y, movido por su ansia, a proponerse hacer algo irremediable que las leyes prohíben. Por ello, es preciso no aspirar a esto, sino contentarse con aquello, confrontando la vida de uno mismo con la de aquellos a quienes les va peor, y considerarse feliz al darse cuenta de lo que padecen y de cuánto mejor que a ellos les va a uno en su vida. En efecto, si uno se mantiene en esta forma de pensar, pasará su vida con mayor tranquilidad de ánimo y eliminará no pocas calamidades de su existencia: la malquerencia, la envidia y el odio. En una formulación más breve y general, casi tópica, Demócrito plantea que la felicidad no reside en la riqueza, en el texto número 8. Mientras que en otros pasajes especifica qué valores pueden ser más acordes que el dinero para la consecución de la felicidad. Son los textos 9 a 11. Ni en el cuerpo ni en las riquezas hallan los hombres su felicidad, sino en la integridad y la cordura. Fama y riqueza sin inteligencia no son bienes sólidos.
o el uso de riquezas con sensatez, es provechoso para ser libre y útil a la comunidad. Con insensatez es un derroche compartido. Es curioso cómo el filósofo alinea el dinero con la belleza corporal en el texto número 9, algo muy peculiar para personas tan amantes de la belleza física como eran los griegos. Dinero y belleza son, pues, para Demócrito cualidades externas, atractivas, pero no sólidas, como tampoco lo es la fama, otra cualidad asimismo externa. Pero lo más interesante es, sin duda, el enunciado de los efectos del uso sensato del dinero. La libertad, que no parece posible sin dinero, aunque sea mínimo, y beneficio para la comunidad. Es, pues, un concepto social de la riqueza que resulta bastante moderno. A las advertencias anteriores se une siempre en los textos de Demócrito la de que el logro de bienes no puede hacerse a cualquier precio. Son los textos números 12 y 13. Dice Demócrito, conseguir bienes no es inútil, pero hacerlo a costa de la injusticia es lo peor de todo. O la riqueza conseguida por una mala acción granjea una vergüenza más patente. Sobre esta misma base que he señalado del uso social de la riqueza, Demócrito señala que el mal uso genera vergüenza, un sentimiento que los griegos tenían en grado sumo. Es curioso cómo para los griegos la vergüenza era una restricción social extraordinariamente fuerte. Algo que, creo que nuestros políticos no han aprendido demasiado, ¿no? Por otra parte, el problema consiste, según el filósofo, en que el deseo de riquezas no se calma nunca al generar nuevas necesidades. Es el texto número 14. O en términos más drásticos, el filósofo expresa la incompatibilidad radical entre el deseo inmoderado de riquezas y la justicia, en el texto número 15. La razón de todo ello, de acuerdo con la reflexión del filósofo que estamos tratando de reconstruir, es que la valoración de la riqueza necesaria se desenfoca, dado que se le atribuye al dinero un valor absoluto, cuando, según él, lo que marca la necesidad o no de riquezas es el sentimiento de carencia, esto es, un valor relativo. En los textos 16 y 17 se expone este principio. Pobreza y riqueza, dice Demócrito, son designaciones de la carencia y la abundancia. Por tanto, ni es rico el que carece, ni pobre el que no carece. O en el siguiente fragmento, si no ansías muchas cosas, lo poco te parecerá mucho. Y es que una aspiración reducida hace que la pobreza equivalga a la riqueza. Designaciones, en boca de un filósofo griego, quiere decir nombres que no significan realmente lo que parece significar, realidades que no están correctamente definidas, formas inadecuadas de llamar a las cosas que son de otro modo. Pobreza, para él, no es un concepto absoluto, sino que corresponde en realidad al sentimiento de carencia. De ahí que si se desea menos, el sentimiento de carencia puede disminuir hasta desaparecer, y la pobreza equivaldría a riqueza en tanto que quien no desea más bienes no se siente pobre. Por tanto, la forma adecuada de entender la riqueza es tener claro que la felicidad consiste en saber cuándo se tiene bastante y conformarse con ello, en el texto 18. Feliz el que con una fortuna modesta se conforma, e infeliz el que de una cuantiosa está disconforme. Como en otros casos, la argumentación se refiere a aspectos prácticos. Todavía en esta época la ética griega es extremadamente práctica. El deseo de riqueza sencillamente no es beneficioso porque conduce a la infelicidad y a otros daños. Así lo expresa en los textos 19 y 20. La esperanza en un lucro deshonroso es el principio del perjuicio, o las ganancias deshonrosas hacen un perjuicio a la virtud. En algún caso, incluso algún filósofo pone el énfasis en el casi seguro valor corruptor del dinero. Ahora no se trata de Demócrito, se trata de Heráclito, el filósofo de Éfeso, en el texto 21. Ojalá que no os falte la riqueza, Efesios, para que quede probado lo perversos que sois. Para el filósofo el dinero es como la piedra de toque de la virtud. De forma que si los efesios son ricos, entonces demostrarán su vileza moral de forma más evidente. En cuanto a las relaciones de los filósofos con el dinero, admiten diversos puntos de vista.
Pitágoras presentaba una clara contraposición entre los objetivos de la gente común y el de los filósofos en el famoso ejemplo de los asistentes a los juegos en el texto número 22. Pitágoras decía que la vida se parece a quienes se congregan con ocasión de unos juegos. Nos referimos a los juegos deportivos, a las Olimpiadas, etc. Unos acuden para competir, otros por el comercio, pero los mejores como espectadores. Así también en la vida, los seres serviles resultan ser cazadores de gloria y preponderancia. Los filósofos, en cambio, lo son de la verdad. En cambio, una noticia de Aristóteles cuenta que Tales aprovechó sus conocimientos científicos para hacer negocios y obtener beneficios, aunque edulcora el final, ¿no? Dice Aristóteles cómo sus conocimientos, cuando le dijeron a Tales que era muy pobre, cómo pues quiso demostrar que sus conocimientos podrían servir para enriquecerse y, en efecto, sabiendo que iba a haber una gran cosecha de aceitunas, licitó todos los molinos y cuando llegó la hora, pues cobró lo que le dio la gana y se hizo muy rico. Y añade Aristóteles, reunió mucho dinero demostrando así que es fácil a los filósofos enriquecerse si quieren, pero que no son la riqueza lo que les interesa. Bueno, vamos a ver, no vamos aquí a presentar a Tales como... Por otra parte, otras anécdotas presentan a Tales como todo lo contrario, ¿no? Hay una muy divertida, según la cual estaba mirando a las estrellas y se cae en un pozo, ¿no? Y la criada le dice que, hombre, tiene usted que estar mirando a la tierra y no tanto a las... Pero bueno, estas cosas, las anécdotas son las anécdotas. Por su parte, Genófanes, autor del que ya he hablado, se queja en una elegía de los beneficios que obtienen los vencedores en los juegos, por ejemplo, recibir una pensión alimenticia de por vida, y contrapone sus habilidades con la de los filósofos encarnados en su persona, entendiendo que debían ser los sabios y no los atletas los que recibieran el trato de privilegio por parte de la ciudad, porque su conocimiento es más útil. Es el texto número 24. Dice que dispondría al vencedor de los juegos, ¿no?, de manutención a expensas del erario público gracias a la ciudad y de un regalo que guardaría como un tesoro. Incluso con los caballos conseguiría todo eso, es decir, ese ya el colmo. No es él ni siquiera el que compite, son los caballos, ¿no? Bueno, las odas de Píndaro dedicadas a estos reyes de Sicilia son extraordinarias porque es el vencedor de los juegos cuando el individuo no hace absolutamente nada. Corren los caballos y el auriga tampoco es él, o sea que es como simplemente es el propietario de las cuadras. Bueno, y dice, pues más valiosa que la fuerza de hombres y corceles, esto es muy bonito, ¿no? Coloca a los hombres y a los caballos en el mismo nivel. La fuerza es una cosa que comparten los hombres con los caballos, ¿no? La inteligencia no, claro. Y es que muy a la ligera se opina sobre eso, y no es justo que la fuerza se valore más que una buena sabiduría. Pues si se contara entre los ciudadanos uno bueno como púgil, sigue la enumeración de triunfadores en otras pruebas deportivas, no por ello estaría la ciudad en mayor orden, pues no ceban estas cosas los graneros de la ciudad. A la vista de lo que ocurre en nuestros días, Genófanes predicó en el desierto. En dos fragmentos el dinero es utilizado como comparación o metáfora para explicar otro tipo de realidad más profunda perteneciente a la doctrina del filósofo en cuestión. En el primero de ellos, de Heráclito, nos dice: canje del fuego son las cosas todas y de todas las cosas el fuego, igual que las mercancías lo son del oro y el oro de las mercancías. De acuerdo con el sistema de Heráclito, el fuego es la materia constituyente de la realidad y se modifica en otras materias, en agua, en tierra o en aire, siguiendo determinadas medidas, tal como indica otro fragmento, el texto 26. Este orden del mundo, el mismo para todos, no lo hizo ni un dios ni hombre alguno, sino que fue, siempre, es y será, fuego siempre vivo, prendido según medidas y apagado según medidas. Ese cambio sometido a medidas del fuego en otras cosas es comparado con el filósofo con el modelo del dinero y del precio. El dinero se puede canjear por mercancías y éstas, a su vez, por dinero, de un modo que está sometida a normas de cambio que son fijas. Una realidad cotidiana como la compraventa se convierte así en un modelo que permite explicar la forma en que la materia se transforma en el ámbito cósmico. El segundo fragmento al que me refiero es de Parménides, para explicar que lo único que tiene realidad es lo que es y que las demás designaciones que empleamos son meramente convencionales, acordadas por los hombres para designar algo que en realidad es de distinta naturaleza. Emplea por primera vez el término acuñar para referirse a un término. Nosotros ahora también decimos acuñar un término cuando creamos un neologismo, pero Parménides es el primero que lo hace y entonces es metafórico, ¿no? Ahora ya acuñar no es metafórico, es léxico, pero entonces era metafórico.
De este modo, así lo creen, nacieron estas cosas y ahora son, y de ahí en adelante irán muriendo una vez criadas. Y los hombres convinieron en ponerle un nombre acuñado a cada una. De igual modo que a las monedas se les atribuye un valor convencional, el que se señala en el cuño, así también en las cosas del mundo los hombres les atribuyen valores convencionales acuñados como lo de las monedas. Ambos filósofos han observado, pues, los puntos comunes que hay entre el carácter convencional y abstracto de la moneda y el intento de interpretar la realidad en términos abstractos por parte de los filósofos y de señalar el carácter convencional de nuestra interpretación del mundo. Tan convencional es que solo tiene sentido en el ámbito humano, porque el valor que se le atribuye no se corresponde directamente con las necesidades vitales. Por ello, fuera del ámbito humano, el dinero carece de valor. Así lo enuncia claramente Heráclito cuando dice en el texto 28, los asnos escogerían desperdicios antes que oro, porque los desperdicios son comestibles y el oro no. El pasaje puede ser entendido, sin embargo, de muchas maneras, como la relatividad de los valores o la necesidad de convencer lo convencional para así entender qué clase de valor es el del dinero, entre otros. Termino con una propuesta moderna sobre metafísica y dinero. En un libro titulado Money and the Early Greek Mind, publicado en Cambridge en 2004, Richard Shefford examina la relación de la acuñación de moneda con otros fenómenos culturales del griego. Dedica un capítulo, The Making of Metaphysics, a tratar de demostrar que la mentalidad que surge tras el uso de la moneda y de la necesidad del cálculo monetario es lo que permite configurar una mentalidad filosófica. El mayor exceso, en mi opinión, de su propuesta es que atribuye al nuevo uso de la moneda, por ejemplo, el famoso sistema filosófico de Protágoras basado en el principio formulado en el texto 29. El hombre es la medida de todas las cosas. Sin poder entrar en profundidad en la cuestión, creo que bastaría con señalar, por una parte, que no se debe confundir el concepto general de medida con el uso específico del dinero. Y por otra, y ya con respecto a la tesis general de Shefford, considero que el proceso no está adecuadamente interpretado y debe entenderse en otra dirección. No se trata de que a partir de la creación de la moneda se genere un pensamiento que da lugar a la metafísica, sino, creo, que es la evolución del pensamiento a un modo más abstracto de concebir las cosas el auténtico punto de partida que lleva a un conjunto de realidades nuevas, como la filosofía, la geografía científica, la historia, la legalidad escrita y también la racionalización del dinero. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos ahora a Remo Bodey. Muchas gracias. Agradezco muchísimo por la invitación a Jorge Vice y a Carlos Gatti y agradezco mucho a ustedes por su presencia. Mirando atrás, según el criterio de la larga duración que pone en evidencia las diferencias macroscópicas, el dinero ha sido considerado por mucho tiempo un medio lícito hasta convertirse en fin a sí mismo. La figura del avaro, ridiculizada en la comedia desde Menandro hasta Plauto y desde Molière hasta Goldoni, es condenada éticamente por Aristóteles en el primer libro de la política, en el que se distingue entre el buen uso de la riqueza y la despreciable crematística, la excesiva acumulación de dinero y de bienes materiales. Tras lo que ha dicho ahora el profesor Alberto Bernabé, quiero agregar que posiciones aún más extremas contra la crematística fueron tomadas por los cínicos, quienes renuncian a todo lo superfluo. Como sabe bien el profesor Efraín Cristal, que está aquí, Diógenes el cínico, después de haber visto a un hombre joven que bebe en el hueco de las manos, echó su tazón. Posiciones poco menos extremas tomaron los estoicos, quienes con Cleantes afirman que si quieres ser rico, sé pobre en deseos. El cristianismo, también enfatizando la pobreza y desaprobando la usura, porque el tiempo le pertenece a Dios, ha estado y formalmente sigue siendo
en contra la acumulación de la riqueza. Estas posiciones tuvieron ciertamente un peso más teórico o doctrinal que práctico. Es un resumen, por supuesto. Como hemos visto ayer a través de las ponencias de Donatella Stocchi Perucchio, de Jorge Vice Rebagliati y de Carlos Gatti Muriel, Dante mismo, siguiendo a Aristóteles, ha condenado esta inversión de los medios infines hecha por los simoníacos y los avaros. Los simoníacos son a patas arriba de manera significativa porque han invertido el fin con el medio. Y finalmente fue el capitalismo, sino esta inversión de fines y medios. ¿Qué fue el capitalismo, sino esta inversión de fines y medios? ¿Qué es el capital, sino acumulación de dinero que, según la fórmula marxiana, DMD, dinero, mercancía, dinero, se convierte en mercancía para volver enriquecido hacia sí mismo? Me concentraré en algunas de las estrategias del capitalismo dentro de la sociedad industrial y postindustrial, de su propensión, sobre todo en los países occidentales, a la promoción de los consumos y de las perspectivas sobre su futuro. Los discursos moralistas sobre el consumismo, sobre el regreso a una sociedad que no se funda en valores adquisitivos, pueden tener una intrínseca justificación, solo si se comprende que el consumismo está vinculado a la producción. En nuestro sistema económico actual, si no se consuma, no se produce. Y si no se produce, se genera la catástrofe de esta sociedad. Permítanme recorrer brevemente el largo proceso histórico que nos ha llevado hasta el presente y hasta al consumismo. Según el ejemplo de Adam Smith en La riqueza de las naciones, 1767, si previamente a la introducción de las máquinas era necesario, digamos, 1 minuto para producir manualmente un alfiler, con su punta y su cabeza, las máquinas en el mismo tiempo podían producir 400, 500 alfileres, con un costo obviamente mucho más bajo. En contra de un fácil optimismo, el historiador y economista suizo Sismondi afirmaba en los Principios de Economía Política, 1817, que la sobreproducción tiene también su precio. Aún con toda la sobreabundancia de bienes, la sociedad industrial no es suficientemente rica como para permitir que todos los compren. Al contrario, se agranda la distancia entre sobreproducción y subconsumo, en el sentido que la sociedad industrial produce demasiado en relación a las posibilidades adquisitivas de la mayor parte de los potenciales consumidores. Los obreros ingleses, los ludistas, culpaban a las máquinas de ser la causa de la crisis y las destrozaban. Ahí empieza una profunda crisis que atraviesa toda la primera fase de la sociedad industrial, generando el desempleo, la miseria y el degrado también descritos en las novelas de Dickens. Algunos economistas franceses, discípulos de Bastiat, pensaron a mediados del siglo XIX reducir la distancia entre sobreproducción y subconsumo, aumentando los consumos y, como hubiera dicho Zola, democratizando el lujo. A esta exigencia se debe el nacimiento de los grandes centros comerciales, los supermercados, y el vertiginoso crecimiento de la publicidad para aumentar y orientar el consumo. El primer centro comercial del mundo fue
el Bon Marché, inaugurado en 1852 por Aristide Boucicaut, que aún existe en París, en el cruce entre Rue de Sèvres y Boulevard Raspail. Muchas fueron las novedades introducidas. En primer lugar, se establecieron precios fijos, hecho que no es obvio. También en Europa se solía regatear, como es costumbre odierna en los souk árabes. La adquisición de grandes stocks de mercancías llevaba, en segundo lugar, a la reducción del precio de venta por unidad de producto. Era posible, además, restituir los bienes que no eran de agrado y se introdujeron, como diríamos hoy, los pagos en cuotas. Otro acontecimiento de gran valor fue la invención de las vitrinas en 1902 por parte de un tal Foucault, que no era ni el del péndulo, ni tampoco el filósofo, sino un buen artesano. Antes era difícil fabricar grandes superficies de vidrio sin que éstas se quebrasen a causa de las variaciones de temperatura o por su propia fragilidad. Respecto a los centros comerciales, en lo que para animarse a comprar es necesario, antes que todo, ingresar, la vitrina atrae y seduce a la gente desde la calle, el transparente objeto del deseo. Esta clase de técnicas, el carrito de compras de los años 30 del siglo pasado, la tarjeta de crédito. Ayer alguien quería cuál era el origen de la tarjeta de crédito. Y bien, la tarjeta de crédito es una invención de Frank McNamara, fundador y dueño del Diners Club. Con estos medios, con estas técnicas, junto a las estrategias finalizadas al incremento del deseo y del consumo, no se enfocan solo en los productos, producen también un consumo de vida destinado a aferrar cualquier goce que la ocasión pueda ofrecer. Por consecuencia, el consumismo ha salvado hasta ahora a la sociedad industrial, pero ya demuestra su inadecuación porque notoriamente es incapaz de satisfacer las exigencias de una población mundial que supera los 7 millardos y que se dirige hacia los 9 alrededor de 2030-2040, que desperdicia recursos en parte no renovables y que, suscitando deseos insatisfechos, alimenta el individualismo. El consumismo es sobre todo fomentado por las grandes concentraciones industriales y financieras, por oligopolios que no se basan en la cooperación y con los cuales es necesario convivir, intentando recuperar cuotas de mercado cada vez más consistentes mediante la autoorganización de los productores. La difusión del consumismo ha generado una profunda mutación antropológica que ha alterado tradiciones milenarias y que incide en la vida y en la cotidianidad de millardos de personas, diferenciándola de aquella de sus abuelos y lejanos antepasados. Anteriormente, los deseos adquisitivos estaban inhibidos en todas las civilizaciones, dominadas por una escasez endémica. La técnica utilizada para adaptarse consistía en la reducción del umbral de las pretensiones de los individuos más que en el aumento de sus expectativas. Observando la actualidad, el éxito triunfal de las tecnologías informáticas amenaza con llevarnos a una situación análoga a aquella de la primera industrialización, en la que se producía demasiado y se consumía poco, y el trabajo humano puede ser reemplazado con máquinas guiadas por específicos programas de software. Fuera de su área específica, estas
reducen considerablemente el número de los empleados. Con la difundida crisis del welfare state y el desempleo masivo, uno no está amenazado también a los consumos. La reciente crisis financiera del 2007-2008, que parece ser más estructural que coyuntural, ha puesto en evidencia al mismo tiempo los límites y las capacidades de adaptación del capitalismo, que no es una mala palabra. Aunque es cierto, como sagazmente ha dicho un economista italiano, que el capitalismo tiene los siglos contados y que por tanto su ocaso no es inminente, este sin duda vacila en la elaboración de nuevas estrategias para su sobrevivencia. Más allá de su resiliencia a través de ciclos de destrucción creativa, los peligros que amenazan el capitalismo, según Schumpeter, que no era contra el capitalismo, derivan paradójicamente no tanto de sus derrotas, sino de sus éxitos, amenazando las instituciones sociales que lo sostienen a través del criterio del interés inmediato, agrietando los vínculos de solidaridad que caracterizan las relaciones entre Estado y ciudadano. Estos buenos resultados están, dice Schumpeter, inevitablemente destinados a crear condiciones, según el criterio de largo plazo, que pone en evidencia las diferencias macroscópicas, condiciones en las cuales no será posible al capitalismo de sobrevivir. Han pasado 73 años desde que han sido publicadas estas páginas de Schumpeter, pero estas palabras aún nos hacen reflexionar. Sin embargo, los logros del capitalismo parecen hoy evidentes en la capacidad de acumular ganancias y de socializar pérdidas, como ha sido demostrado por el hecho que los errores de los bancos se reversan sobre la deuda pública. En cuanto tal, el capitalismo no parece estar en crisis. Las ganancias erogadas, mejor garantizadas por las inversiones financieras que por aquellas industriales, parecen ser en el mediano y largo plazo superiores a las del pasado. La verdadera flexibilidad del capitalismo financiero es aquella que le permite diversificar sus inversiones en la producción de una variedad de bienes y servicios, también porque las oligarquías financieras se apoyan actualmente, mucho más que en el pasado, en las oligarquías del conocimiento. Financian y orientan business schools, fundan think tanks, son respaldadas por universidades de élite, inscriben a sus hijos en escuelas exclusivas, discreditan los conocimientos humanísticos y las investigaciones científicas puras y básicas y invaden otras esferas de justicia en el sentido de Michael Walzer, en particular la política democrática. En cierta medida, el trabajo retribuido y aquel autónomo parecen estar retrocediendo hacia el pasado, a la fase que precede en Occidente la moderna sociedad salarial. Además de la inmersión de una nueva pobreza, esto genera el crecimiento del área de la vulnerabilidad de masa, el difundirse de un tipo inédito de inseguridad que obliga a muchos a vivir al día, borrando y ofuscando los contornos de su futuro e instaurando de esta manera la precariedad como régimen provisional de su existencia. Las condiciones generales y el fantasma del trabajo escaso o alienante parecen estar destinadas, además, a generar un largo periodo de instabilidad y de desorientación. Una encuesta realizada por un sociólogo francés analiza muy detalladamente los efectos y los traumas que un grupo de 100 obreros franceses
sufrieron tras 3 años después de ser despedidos desde el punto de vista físico y psicológico. Respecto a las últimas décadas, en los países occidentales la percepción de la inseguridad ha llegado al punto que muchos expertos sostienen que desde que la humanidad ha sido capaz de autosuprimirse o a través de armas de destrucción masiva o alterando las condiciones necesarias para su sobrevivencia, clima, repulsibilidad de los recursos, contaminación del aire, de las aguas y de los suelos, es necesario prepararse lúcidamente a enfrentar los desastres ya ocurridos, gracias a una teoría definida catastrofismo iluminado. Esta grave situación pone a los individuos, a las comunidades y a las poblaciones en manos de miedos en parte diferentes, pero seguramente no peores de aquellos que han atenazado a los ánimos en toda la historia pasada, hablando de épocas más cercanas a la nuestra, en la primera mitad del siglo XX. Estamos sin duda atravesando una fase de transición que llevará a una enorme reestructuración del mundo del trabajo y más en general de la sociedad y de la política. Se ha concluido el ciclo que inició entre finales del 700 y principios del 800 con la Revolución Industrial y que prosiguió después hasta más allá de la mitad del 900 con el Taylorismo-Fordismo. La disolución de este modelo es hoy evidente y se manifiesta con la reducción del número de los trabajadores en las fábricas a causa de la externalización, la deslocación y la flexibilidad laboral. La democracia hasta ahora nunca ha funcionado como desinfectante para eliminar la propensión de la riqueza, de condicionar a la política. Esto lo escribió hace más de un siglo, en 1914, el juez de la Corte Suprema Americana, Louis Brandeis, padre de las leyes sobre la privacidad y autor de Other People's Money and How the Bankers Use It, donde argumenta sobre la necesidad de restringir el poder de los banqueros y de las entidades que manejan el dinero de los demás. Tarea muy difícil porque el dinero seduce, dijo Brandeis, mientras que los estados obligan. Es suficiente recapitular los daños causados por la reciente crisis financiera desde 2007 en la economía, en la política y en la vida de las personas. La debilitación de los gobiernos que se vieron obligados a aceptar lógicas económicas fuertemente ajenas a sus formas tradicionales de soberanía, el alto crecimiento del desempleo, el difundirse del trabajo precario y no especializado. El capitalismo es, sin embargo, dúctil y capaz de elaborar estrategias de sobrevivencia que se transforman en base a circunstancias históricas. La última fase consiste en hacer prevaler, ya no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y en América del Sur, las políticas de rigor financiero y económico que corren el riesgo, como el caso de la Grecia, como decía ayer Jürgen, de estrangular a la sociedad. De esta manera se han invertido las tendencias precedentes que operaban a partir de la segunda posguerra. En primer lugar, la promoción del welfare state y posteriormente, tras la crisis petrolera del 1973, el aumento desmesurado de la deuda pública con el fin de aplacar las tensiones sociales. Hoy dicha inversión se manifiesta mediante un impulso hacia la frugalidad infeliz, por efecto de contención de los salarios, del bloqueo de las pensiones y de la reducción de los fondos para la salud y la protección social. Para terminar, la edad moderna, que inicia bajo la aguda percepción de una creciente
impredecibilidad de los eventos, con la constatación que la rueda de la fortuna ha empezado a girar más rápidamente, se ve obligada a buscar soluciones racionales mayormente atendibles. Se difunde la toma de conciencia de encontrarse frente a un desafío inevitable. Y como para Maquiavelo, frente, decía, a la grande variación de las cosas que se han visto y se ve todos los días, fuera de todo cálculo humano, la incertidumbre se hace más fuerte. La incertidumbre no se borra. Aún disponiendo de una elevada cantidad de información y de escenarios, la incertidumbre deja también hoy a sus sujetos en acción largos e imborrables márgenes de riesgo y de indecisión. A un nivel aún más alto, como observó Max Weber en un librito di Börse, la Borsa, hay factores de imprevedibilidad vinculados a eventos naturales o a incontrolables tormentas emotivas, como ocurre en el pánico. El porvenir parece así retomar su naturaleza de indomable contingencia, de lugar de revelación de fuerzas que se escapan al control de los hombres. Muestra ser en gran parte no programable o por muchos nuevamente en las manos de Dios. Esto ayuda a comprender el actual renacimiento de las religiones. Naturalmente tenemos anticuerpos, reservas de inteligencia, de voluntad, de imaginación proyectual, no utilizadas, de energías potenciales que podemos movilizar para reaccionar. Pero nos encontramos frente a un desafío análogo al que se presentó, como decía antes, al principio de la Edad Moderna, al imperativo urgente de encontrar remedios prácticos y teóricos para nuestras incertidumbres globales, para contrastar la fortuna mediante nuevas virtudes intelectuales y morales, ya que el tiempo para descifrar el enigma del capital y solucionar las situaciones de crisis anunciadas parece ser siempre más escaso. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer las preguntas. La primera para Alberto Bernabé. La percepción de lo invariante de Parménides tuvo mucha influencia en Albert Einstein y su teoría de la relatividad. ¿A qué atribuye o entiende usted la percepción de lo invariante en Parménides? Bueno, realmente se encuentra bastante apartado del tema que nos ha traído aquí, ¿no? Y francamente no he trabajado nunca sobre estas relaciones posibles entre Parménides y Einstein, de manera que no podría contestar nada inteligente y menos en el espacio de tiempo con el que tengo, ¿no? ¿Cuál era o eran los términos en griego que por lo general se usaban para referirse al dinero? Para Alberto Bernabé. ¿Ha quedado algún remanente de estos términos en nuestras lenguas actuales? ¿Y hay en los presocráticos alguna alusión a la posible relación que puede establecerse entre el desarrollo de la noción misma de polis y el surgimiento de dinero? Bien, se utilizaba para el dinero, básicamente se utilizaba crema, que es lo que da en español crematístico y todos estos derivados. También se utilizaba a menudo nomisma, es decir, la moneda, de donde vendría pues términos como numismática y demás, o otras veces se hablaba simplemente de argyros, es decir, de la plata, que también es otra de las designaciones habituales del dinero. Y las relaciones de la polis con el dinero evidentemente son claras, puesto que desde el primer momento la organización de la polis advirtió que el método más eficaz tanto para las relaciones de sus propios miembros, de sus propios ciudadanos, como para las relaciones con otras polis, el dinero era un instrumento útil y un instrumento cómodo para los intercambios, mientras que
otros procedimientos como los trueques y demás serían mucho más complicados para la elaboración de una sociedad compleja. Gracias. Voy a hacerle una pregunta a Remo Bodei. Si el capitalismo es o fuese frío, racional, calculador, ¿debería parecernos contradictorio que haya acogido conceptos como fidanza, ligado a la fe, ¿no? Recordar el fidanzato, sí, enamorado, sí. Novio, o creencia? No siempre el capitalismo es frío, porque el capitalismo es una manera de producir mercancías a través del dinero y de producir dinero a través de las mercancías. Y la fianza comercial es esencial en la nacida, en el desarrollo del capitalismo. Hay un centro a la Stony Brooks University del Estado de Nueva York, el Center Fernand Braudel, el grande historiador francés, que ha estudiado el ciclo de economía real y de economía financiera, empezando con Génova en el siglo XV. Es decir, que cuando no es posible ganar mucho a través de las mercancías, se pasa a la economía financiera. Y a la economía financiera, como decía Braudel, cuando crece demasiado, hay el otoño de este tipo de capitalismo financiero. Y comienza una nueva hegemonía. Cuando Génova acabó sus recursos financieros, porque los reyes de España no pagaban también, había el periodo de los Países Bajos, Holanda, que habían un comercio mundial, Compañía de las Indias Occidentales y Orientales, como después en el Reino Unido. Después había la economía inglesa y ahora vemos la economía financiera americana. Es decir, que el fenómeno de las crisis financieras no es nuevo, es un fenómeno cíclico. Entonces es necesario encontrar otros métodos para ganar la fianza. Es decir, que en un mundo en el cual la bolsa está sujeta, como decía a propósito de Max Weber, a crisis de pánico, como en el 1929, es posible que cada elemento en todo el mundo, una pequeña crisis como ha sido la de la Grecia, pueda provocar choques a nivel mundial. Entonces el capitalismo tiene a cabo una otra característica que pertenece a las pasiones, no solo la fianza, sino la codicia. Una codicia que puede ser buena, que puede ser, como decían en el siglo XVIII, Mandeville, la fábula de las abejas, que la codicia produce acumulación de dinero, que la vanagloria produce hospitales, etc. Entonces hay una vinculación muy estrecha entre aspectos, digamos, emotivos y aspectos fríos, aspectos calientes y aspectos fríos en el capitalismo. Gracias. Una última pregunta para Alberto Bernabé. Plutarco escribió sobre el inconveniente de contraer deudas. ¿Cómo se mantienen vigentes los mismos problemas y se repiten las mismas crisis? Perdón, si se hallan las soluciones. Bueno, una respuesta sencilla
podría ser que seguimos siendo seres humanos. Es decir, la cuestión con la que Plutarco exhorta a no contraer deudas no se trata de la existencia de un problema estructural, sino del individuo que contrae las deudas. Es decir, el problema es de quien no calcula su propia capacidad de devolver el dinero que pide prestado. Y eso, pues, se pueden establecer toda clase de soluciones a los problemas, pero si luego las personas no son capaces de controlar sus propias limitaciones y de controlar sus propias posibilidades, pues realmente nos encontramos en las mismas. Lo bueno que tiene el dedicarse al estudio de los textos antiguos y de sobre todo textos, no importa lo antiguos que sean, pueden ser tan antiguos como los griegos o más antiguos todavía, es que lamentablemente, no sé si para suerte o para desgracia, encontramos que nos encontramos perfectamente identificados con aquellas personas a pesar de los siglos de distancia, porque son capaces de las mismas grandes cosas y de los mismos terribles errores de lo que somos capaces nosotros, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Terminamos con esta mesa. Hay un pequeño receso y regresamos a las 11:30.